que vamos a mencionar acá son entre repetición y todo para ver las diferencias clínicas entre los problemas articulares y de partes blandas. Y cuando hablamos de problemas articulares tenemos que diferenciar entre inflamatorio y mecánico. Ok, ¿qué síntomas a ustedes les pueden venir a la cabeza que definen un trastorno articular? Artritis reumatoide. No, es una enfermedad, ¿no? ¿Pero qué síntomas? ¿Qué Dolor articular, ¿Qué más? rigidez en las manos. Acá, muy bien, rigidez. ¿Qué más? Nódulos. No. La limitación a la movilidad. No hay inflamación articular, no hay dolor articular que no tenga la expresión de la movilidad. Es el más específico de todos. Y prácticamente no importa lo que encuentre, si el paciente no tiene dolor articular específico y limitación a la movilidad, el problema tiene muy poco que ver con las articulaciones. Así que ese es el primer punto que quiero que tengan claro. La limitación a la movilidad articular determina muchas cosas respecto a esas enfermedades. La tumefacción puede estar, generalmente dice que hay inflamación, pero no necesariamente es un síntoma que va a estar en todos los problemas. Ahora, cuando hablamos de limitación a la movilidad articular, nos importa que sea la movilidad activa y pasiva. Si es para ambos, definitivamente es articular, pero si no hay limitación a la movilidad pasiva, eso indica más probablemente un trastorno de partes blandas, me refiero a tendones, ligamentos, etc. Ok, lo siguiente que nos importa es cómo diferenciamos un dolor inflamatorio y un dolor mecánico. ¿Alguna idea? Ya he visto lupus, ya. ¿Nada? ¿No? El dolor mecánico pasa por los medicamentos. Esa es una muy buena respuesta. El dolor mecánico cede muy bien a los En analgésicos. cambio, el dolor articular, con ese medicamento no pasa. El dolor es constante. Ya, pero son dos puntos que son muy importantes. Y pues, definitivamente son de diferencia. Y una vez que sabemos diferencia entre articular y extraarticular, mecánico y inflamatorio, otra cosa que nos interesa saber de los pacientes es si tienen alguna manifestación extraarticular. Porque como habrán visto en el lupus, no es tanto el dolor articular ni la artritis, es todo lo demás que lo transforma en una enfermedad sistémica. Y parte importante de saber filtrar entre las dolencias articulares y saber diferenciar qué es solamente articular y qué puede representar una enfermedad autoinflamatoria, autoinmune o autoinflamatoria sistémica. Algunas de las cosas que les voy a decir en primer lugar es, uno, que el dolor va a ser inflamatorio, quiere decir que va a haber tumefacción, va a haber una rigidez importante que se prolonga más allá de media hora, va a haber una respuesta incompleta a los analgésicos. Y por otro lado, va a tender a ser poliarticular. A diferencia de las dolencias solamente articulares, pongamos artrosis, gota, etcétera, que es lo que vamos a ver en estos casos, van a ser en su mayoría olivo o monoarticulares. No quiere decir que no haya trastornos autoinmunes que agreguen una afectación monoarticular. Cuando viene aparte la artritis reumatoide, va a algunas formas que pueden tener solamente afectación de una sola articulación, pero son las menos frecuentes. Y otro punto, no todas afectan a las mismas partes del cuerpo. Se van a dar cuenta de que la gran parte de trastornos autoinmunes van a afectar sobre todo articulaciones pequeñas, ¿no? Interfalangias proximales, interfalangias, etc. Y en menor número, en menor frecuencia, codos, rodillas, tobillos, etc. Así que es otro factor a tener en cuenta. Finalmente, la presencia de cualquier síntoma ajeno al dolor articular, caída de cabello, fotosensibilidad, edema, que no sean las articulaciones, ¿no? Edema de miembros inferiores, edema palpebral, todo lo que ya mencioné en las estrellas. Y una vez que tenemos ubicado ese problema centrado en las articulaciones, una de las grandes interrogantes que hay ¿es artritis o es artrosis? Sobre todo cuando hablamos de pacientes mayores de 50 años. O sea, prácticamente cuando hablamos de artritis, ya estamos hablando de inflamación. ¿Y cuál es el punto axial de estos trastornos inflamatorios? Es el compromiso de la membrana sinovial. En algunos casos va a ser erosivo y destructivo, como en el caso de proliferativo y destructivo, como en el caso de la artritis reumatoide. Y
En otros casos va a ser un compromiso más que nada exudativo, como en el caso del lupus, ¿no? En el lupus no hay mucha degeneración articular, más o menos es una recopilación de lo que acaban de ver en su clase. A comparación de la artrosis, que es un trastorno degenerativo, así como cuando hablamos de las valvulopatías, del corazón por el flujo de sangre y demás cosas, poco a poco iba desgastando las válvulas, igual pasa con estas articulaciones. Y eventualmente el cartílago se va desgastando, perdemos el grosor de la vaina sinovial y el espacio se va acortando. Y eso le va a provocar roces, más inflamación local, más dolor. Y eso que va a llevar rigidez y posteriormente postración. Otra diferencia es que las artritis no necesariamente van a tener relación con la edad y no necesariamente van a tener relación con la actividad. Probablemente sea un desencadenante del dolor que presentan, pero la enfermedad como tal va a estar principalmente mediada por mecanismos autoinmunes o inflamatorios, por ejemplo en el caso de la gota. No solamente es el depósito de los cristales, no es solamente la entrada de una bacteria que está articular, es la inflamación expuesta del cuerpo la que define la manera en la que se desarrolla. Caso diferente de la artrosis es que es netamente con un 90% degenerativo. Tienen pocos síntomas extraarticulares y la gran mayoría de ellos están relacionados a partes blandas, tendinitis, bursitis, etc. Mientras que en la artritis tenemos una tremenda variedad, que ya más o menos han visto los criterios de selección de lupus un buen ejemplo. Finalmente, en las artritis, como ya mencionó su amigo, el dolor es constante. No cede muy bien a los antiinflamatorios. Calma el dolor, pero la inflamación no cede del todo. En la artrosis, al contrario, el dolor tiene episodios de exacerbación que generalmente tienen mucho que ver con la actividad. Siempre duele más al momento que se empieza a mover, pero con el paso del tiempo se va aligerando. Si ven estas tres manos, por ejemplo, en la primera aquí, ¿esto qué nota? Ahora sí, mira. ¿Dónde? Ah, no. Claro, es una etapa notoria, parece que hubiese metido un puñetazo a la pared. No, claro, que se la tapa falángea. Y las interfalángicas proximales. Una pequeña primera diferencia. Ustedes ven esta mano y tienen una idea de que es una persona que está poniendo a los 40 y tantos. No es la mano de una persona anciana, precisamente. Tampoco es la persona con la mano de un chibolo. Entonces, es lo primero que tiene en la cabeza. Para un trastorno inflamatorio, en realidad no es un tema tan importante. Y lo que vemos acá predominantemente es tumefacción, es hinchazón. No hay tanta deformación. Y este es un estadio inicial del artritis reumatoide, ya clínicamente hablando. No hay deformación, pero sí hay información importante. Y otro detalle, la frecuencia, al menos de afectación, sobre todo de los trastornos similares a la artritis reumatoide, van a afectar las articulaciones metacarpofalángicas y metacarpofalángicas proximales, mientras que la artrosis va a ser principalmente acá. Distales sobre todo, y eso les va a ser más notorio. Y no va a haber tanta tumefacción, va a haber deformidad. Si de repente, bueno, si más o menos tienen mi edad, no creo. Yo estoy ya ganando los 30 y tantos. Cuando yo veo las manos de mi mamá, por ejemplo, ya no tiene las manos que tenía hace como hace 10 años. Pero no están inflamados. Lo que se ven son los famosos nodos de Heber y Bouchard. Y en esta segunda mano, ¿qué es lo que aparece? Parecido. Botonero. Dedo de botonero. Y otro detalle, las enfermedades autoinmunitarias pueden presentar algunos rasgos que pueden confundirse incluso con algunas degenerativas. Vamos a ver un poco más adelante que la osteoartritis o la artrosis, como más comúnmente se le conoce, puede provocar también cierto grado de afectación de los tendones y puede provocar posiciones anómalas de los dedos de las manos, que naturalmente no van a ser muy parecidos a estos. Pero pensando por qué, porque esta mano también es una persona joven. En este caso también probablemente es más joven que este incluso, por uno entre los 20 y tantos y los 30. Y lo que es más llamativo es esto, que se dan cuenta. La inflamación de la primera articulación metacarpofalángica es un sello bastante distintivo de la artritis reumatoide que a veces puede confundirse con la gota. Y finalmente esta última mano, que estoy seguro que la han visto en esta clase. ¿Qué es lo que ven acá?
Pero que ven en los dedos. Siempre reumatoide. Y un cambio de coloración. Parece un Hay eritema. fenómenos vasomotores. O sea, no tenemos toda la secuencia del Raynaud de acá, pero los cambios de coloración exactamente en la punta de los dedos tiendes a pensar en que podría tener un síndrome del Raynaud. Y otro detalle, síntomas extraarticulares, pero no muy alejados de la articulación, en este caso fenómenos vasculares. En este caso no hay una deformación mediada por la destrucción del cartílago, pero sí hay luxación. Es la mano de Yakult o artropatía de Yakult de Luz. Naturalmente son muy diferentes de esto. Y esto sí es demasiado obvio, ¿no? Son las manos de una persona adulta mayor que no tiene tanta tumefacción, tiene deformidad. ¿Pero viene de dónde? Articulaciones distales. Prácticamente acá no hay nada. Las carpoparáticas casi no se afectan. A diferencia de lo que pueden ver acá. Osteoartrosis, artritis. Ahora, como toda en la vida, hay banderas rojas cuando hablamos de problemas articulares. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, sobre todo poliarticular, en una paciente mujer joven, generalmente menor de 35 años, o que esté simplemente en edad reproductiva, ya llama la atención. Para empezar, no es normal que a alguien le duelan mucho las articulaciones, o que el dolor sea persistente, o que reaparezca muchas veces en el día o a lo largo de los días. Menos aún si el dolor es limitante. Cuando esto aparece en una persona de sexo femenino y es joven, debe hacerse de todas maneras la indagación de que no hay un trastorno, sobre todo autoinmune. Y en segundo lugar, hay que buscar manifestaciones extraarticulares, sobre todo pérdida de peso y fiebre. Una articulación inflamada con fiebre solamente ya te podría hacer pensar en una apendicectomía. Con pérdida de peso puedes pensar en el mismo cáncer, en una enfermedad inflamatoria crónica. La misma artritis puede provocar esa pérdida de peso. Ganglios, dolores musculares, estreñimiento de pelo, todo lo que ya han visto en parte en la ponencia de lupus. Más que nada para que nuevamente les diga, problemas inflamatorios sistémicos van a tener más que solamente dolor articular. Y lo van a ver también en los cambios en la piel que van a observar aquí. Un poco más diversos, pero todos estos pacientes fueron consultando por dolor articular en algún momento. No todas las fotos son únicas. Pero si se fijan en cada uno de ellos, había manifestaciones que naturalmente sacaban de pensar que tuviese algo mecánico, simplemente un desgaste por la actividad, ya no saben nada cosas. Hablamos de fenómenos vasculares, calcinosis, esclerodermias, livideces, dedos en salchicha, fenómenos vasomotores como el Raynaud, o las pápulas de Groton, la dermatomiosina. Todo eso nos hace pensar en algo más que solamente dolor articular. Entonces, hay un corolario que en algún momento apareció en una de las guías de salud, el artritis reumatoide, que decía, si este paciente no tiene manifestaciones sistémicas, pero teniendo dolor poliarticular, tiene marcadores inflamatorios elevados, este paciente debe ser referido a un reumatólogo. Así que si ustedes presentan pacientes que tienen dolores articulares un poco extraños, se cumplen las características que hemos visto, es un dolor que no se ve por completo los antiinflamatorios, es constante o aparece a cada rato, produce cierta limitación a la actividad y presenta cambios sistémicos, o en todo caso, aunque no los presenta y solamente es el dolor articular atípico, pero ustedes ven cuando le piden exámenes de laboratorio que aparece una PCR o una BCG elevada, no pierden nada derivando en un reumatólogo. Más aún si es una persona joven. Adicionalmente, hay otros factores de riesgo o banderas rojas que no están consideradas en toda la bibliografía porque no son tan comunes en el primer mundo, que es de donde salen las bacterias. ¿Qué enfermedad transmitida por mosquitos puede producir incluso dolor articular o incluso una poliartritis? Se puso de moda hace poco. Dengue. Uno de los síntomas más característicos del dengue es el tracto. Y un porcentaje pequeño de ellos puede ser una artritis también. Obviamente no va a ser degenerativa ni crónica, pero el dolor articular va a llamar mucho la atención. No todos los pacientes con dengue se fiebre. ¿Qué otras enfermedades por mosquitos tenemos aquí en el país que puedan confundirse con dolencias articulares crónicas?
peor también, y los tenemos en la célula cerebral. Y es bastante frecuente confundir las artritis inflamatorias por autoinmunidad, sobre todo la artritis reumatoide, con las secuelas de la artritis causada por chikungunya. Más pensando en el extranjero, porque acá no tenemos tanta presencia de picaduras de garrapata. La enfermedad de Lyme, la borreliosis, también puede causar poliartritis transitoria, migratoria, muy parecida al lupus. Finalmente, toda una amplia variedad de virus están la hepatitis B, la hepatitis C, VIH, Epstein-Barr, citomegalovirus, y uno que se ha puesto recientemente en brotes, que es el patovirus B19, que puede provocar anemia clásica y artritis. Y también puede confundir, al menos en un primer momento, con manifestaciones sistémicas de las enfermedades. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos ninguna señal de alarma? La enfermedad es oligo, o monoarticular en el mejor de los casos, crónica, quiere decir que su enfermedad ya está establecida a lo largo del tiempo, no tiene brotes y no tiene ninguna señal de alarma. Y peor, la persona ya es mayor de 50 años. Prácticamente por descarte tenemos que eso sea médico, o artrosis, mejor dicho. Ambos nombres van bien. Y ese es un pequeño detalle. A veces tratamos de simplificar los problemas articulares de los pacientes que giran en torno a la artrosis como un primer diagnóstico. En realidad, debería ser una de las últimas cosas que tenemos para revisar. No deja de ser la dolencia reumatológica más frecuente del mundo. Y un dato curioso, afecta por lo menos un 30% de individuos que estén alrededor de la treintena. Y es que todas las personas tienen actividades diferentes. La artrosis tiene mucho que ver con la actividad y el peso de la persona, ya que los factores mecánicos aquí influyen bastante. Tanto así que ya para los 65 años, al menos el 50% de adultos mayores van a tener algún signo clínico de artrosis, y principalmente va a ser el dolor articular. Y aproximadamente el 80% de ellos van a tener signos radiológicos, aunque no tengan dolor. Si van a presentar acortamiento del espacio interarticular, van a presentar elevación del cartílago, todo lo que posteriormente va a empezar a ser síntomas. Y al menos en lo que se refiere a la afectación de las rodillas, es un tanto más frecuente en las mujeres. Esto va a depender mucho de la articulación de la que hablemos. De que si hablamos de articulación de la cadera, es prácticamente igual para ambos sexos. Nudillos, igual. Características clínicas: un dolor profundo, sordo, sin quiebre a nivel de las articulaciones, va a tener rigidez, pero no va a ser mayor a 30 minutos. A estos pacientes les cuesta ponerse en movimiento, pero pueden mantener una buena actividad hasta que el dolor se empieza a acumular. Estos dolores mecánicos suelen mejorar en un inicio y luego, con el transcurso de la actividad, van empeorando poco a poco, más que nada por fatiga. Los rangos de movilidad, como todo dolencia articular, van a estar disminuidos. Y acá un tema más bien que semiología tiene que repasar, no es el propósito de esta clase, pero es bueno que tengan en mente siempre más o menos qué tipo de movimientos hay por cada articulación del cuerpo y qué ángulos de movimientos deben esperar, porque a veces es muy sutil y es importante que lo tengan para su práctica diaria. Por otro lado, el desgaste progresivo de las articulaciones va a provocar inestabilidad articular, y como la cápsula articular se va perdiendo, eventualmente el hueso se va a ver estimulado para poder producir alguna manera de poder estabilizarlo, y va a producir excrescencias óseas o crecimientos óseos anormales, que son los osteofitos, que son los famosos picos del hombro. Principalmente se van a ver en vértebras y rodillas, pero tienden a aparecer en todas las articulaciones. Igualmente, y más importante, no hay signos inflamatorios, no hay rubor, no hay dolor, no hay calor, principalmente. Y por otro lado, estos dolores tienden a remitir relativamente bien con los antiinflamatorios. Y digo relativamente bien porque debido al desgaste articular que presentan, es normal que tiendan a recidivar al poco tiempo. Lo más común, las lumbalgias por desgaste que presentan personas mayores de 50 años. La mayoría no van a tener un hallazgo específico. Sin embargo, aunque les calme el dolor momentáneamente como analgésicos, eventualmente va a recurrir en más de la mitad de ellos en el lapso de unos pocos días. Principalmente tenemos dos tipos de artrosis. La primaria, que es principalmente de base genética y hereditaria, y la secundaria, que está principalmente ligada al sobrepeso, ocupación y edad, que vencen factores mecánicos externos.
Ahora, no se entiende exactamente cómo funciona esta enfermedad todavía. Al inicio pensaban que era solamente el tema del estrés mecánico, pero se va viendo que hay factores metabólicos a nivel celular que tienen mucho que ver también con el desarrollo de la enfermedad. Hay casos que incluso avanzan bastante rápido. Personas que avanzan con su artrosis en menos de 12 meses y no necesariamente son adultos mayores. Y a estos pacientes que tienen alguna sensibilidad genética que no está del todo explicada, pues presentan una forma que se llama erosiva o destructiva rápida. Tienen que tener mal pronóstico en términos de funcionalidad. Cuando hablamos de nuestra artrosis primaria, lo primero que se va a afectar, como hemos mencionado, son las manos. Y principalmente lo que habíamos mencionado, populaciones distales y probablemente las intermedias. Adicionalmente, puede presentarse calcificación y desgaste de las vainas tendinosas de los compartimientos de las manos, sobre todo y de los pies, provocando contracturas dolorosas como el dedo en la tibia y la contractura del hemicráneo, que también pueden estar presentes y pueden disfrazar la apariencia de un trastorno inflamatorio que no tiene reumatoide o lupus. Naturalmente, estos van a requerir corrección quirúrgica en su momento. En términos de artrosis secundaria, siempre tenemos que buscar un secundarismo. Y la verdad es que si fuéramos un poco más acuciosos con los pacientes que vienen a consulta por dolor articular, así no le encontremos artritis, lupus, los demás que a veces lo dejamos ahí el proceso, probablemente encontraríamos unos factores agravantes. Algunos factores que están asociados a la corrección de la artrosis son la acromegalia, el hipercortisolismo, el hipotiroidismo, la osteoporosis o la posmenopausia. Y también de la mano suele venir la artrosis con la osteoporosis. No porque una tenga directamente que ver en la otra, pero el exceso del metabolismo cálcico a nivel de los huesos suele ser simultáneo, acompañado del estrés articular, suele amplificar los dolores del paciente. Ahora, la obesidad en este caso como factor mecánico empeora mucho la situación de estos pacientes. Tanto así que una de las primeras recomendaciones que se dan siempre es bajar de peso, debido a que va a disminuir el estrés, sobre todo en las rodillas y los tobillos. Como toda enfermedad, va a tender a progresar. Entonces, comparando la primera radiografía, que es una hallazgo normal, comparándola con los siguientes grados para ver distintos grados de afectación. En este caso, en la rodilla, que es la más fácil de estudiar debido a sus características anatómicas. Pero de antemano tiene que entender que un proceso de artrosis, uno, es degenerativo, dos, dentro de la misma articulación es asimétrico. El acortamiento que está acá no es el mismo que está acá. Y poco a poco va a ir avanzando. Inicialmente con el compromiso del espacio interarticular. Y esto se va indicando que el cartílago se va desgastando y se va partiendo el grosor de la sinovial. Posteriormente, el desgaste articular se va a acercar que las superficies óseas van a comenzar a rozar entre ellas. Y van a comenzar sobre todo los casos de dolor. Generalmente en grado 1 no se nota tanto. En grado 3 se hacen bastante más obvios los piquitos, que son estas puntas de acá. En este caso, digamos, las extracciones de los ligamentos cruzados. Pero lo vamos a ver también a nivel de las vértebras, también de los hombros y las caderas también. Y eventualmente el proceso final va a ser la anquilosis de la articulación, en la cual van a ver que el cartílago se ve como una raya blanca y debería verse como una sombra. Significa que el cartílago se ha perdido y también que las epífisis están cada vez más aliteradas en grosor. Es porque el desgaste crónico y los microtraumatismos que va a presentar frecuentemente también van a producir inflamación. Y eso va a producirse en mayor desgaste. Para las caderas se cumple igual. Y otra cosa, el hecho de que en la diferencia de los otros trastornos poliarticulares, la artrosis no afecta de manera simétrica las articulaciones. Como esta persona puede tener una cadera completamente, bueno, en este caso está en un grado 2, 3, y acá ya está en grado 4. Esta cadera todavía va a aguantar unos años, pero esta ya va a requerir un reemplazo de cadera. Igualmente pasa con las articulaciones de la columna, ¿no? Son los famosos picos de oro. No siempre se van a ver tan prominentes, pero sí va a formar los dientecitos. Se puede acompañar de rectificación de la columna, se puede acompañar de escoliosis, etc. Respecto a los estadios de la enfermedad, el primero va a ser solamente degeneración de la sinovial cartílago, posteriormente el depósito de material fibrilar, pérdida de la matriz y poco a poco el desgaste articular progresivo y finalmente la inflamación crónica, que eventualmente va a llevar a la pérdida de la arquitectura articular, que creo que queda bastante bien identificada en esta parte. Y
ya que esa pérdida de la alineación articular, esa pérdida de la arquitectura, va a definir la mayoría de los síntomas de los pacientes. ¿Cuál es el tratamiento que recibe la artrosis? Principalmente dos cosas, y la más importante es la rehabilitación o la terapia física, debido a que hay maneras de contrarrestar la inestabilidad articular que se produce a propósito de la degeneración articular, y es por medio del ejercicio de fortalecimiento de los músculos que estén más próximos. Por ejemplo, cuando hablamos de una artrosis, siempre le van a mandar este ejercicio de cuádriceps, porque tiene que fortalecer la estabilidad del ligamento de la rótula. Por ejemplo, respecto del uso de medicamentos, hay que tener mucha precaución a la hora de dar AINES a los ancianos, puesto que los AINES no son 100% efectivos para el control del dolor, y muchas veces van a tener que tomar repetidas tomas en el día, y eso que se va a traducir a la larga, gastritis y úlceras. Lamentablemente, para este tipo de dolencias el paracetamol no ha demostrado tener buena efectividad, así que lo que siempre se recomienda es una buena terapia de rehabilitación y el uso intermitente o condicional de analgésicos. Para cualquier cosa, nunca de opioides para controlar el dolor crónico, puesto que producen dependencia. Y en el adulto mayor, normalmente pueden producir estreñimiento, delirios, etc. Finalmente, las famosas infiltraciones de rodilla, solamente cuando hay algunas alteraciones específicas, por ejemplo, los derrames articulares. A veces hay una falsa concepción de que la infiltración de la rodilla va a producir alivio del dolor. No siempre es el caso. Lo que se usa es tratar corticoides para intentar frenar el proceso degenerativo fruto de la inflamación que ocurre justamente en la tercera fase por el exceso de metalaproteinases y radicalibres. Pero a la larga el abuso de los corticoides lo que va a hacer es aumentar la degeneración y empeorar la situación. Por ese motivo, salvo circunstancias específicas, no recomendaría infiltraciones. Y finalmente, cuando hablamos de un estadio 3 o 4, por ejemplo, acá, la cirugía es la única vía posible. De ahí pasamos a la artritis séptica, también llamada supurativa, infecciosa, pepénica, etc. Ya que en la foto se hace bastante evidente, ¿no?, el aumento del volumen a comparación del otro miembro inferior. Cuando vemos una pierna así, generalmente lo primero que viene a la cabeza es una celulitis, o hasta una trombosis, incluso nos llama cruzada. Entonces, de antemano, para que entiendan que el aspecto físico de una lesión producida por una artritis séptica no siempre es específico. Es una razón más para examinar adecuadamente a los pacientes, ya que los trastornos en partes blandas aledañas a las articulaciones siempre pueden ser una confusión. La artritis séptica es un trastorno no muy frecuente, pero tiene por característica ser mono o oligoarticular en la mayoría de casos. Rara vez poliarticular y generalmente es de muy mal pronóstico, ya que se asocia a bacteriana y endocarditis en la mayoría de casos. Ahora, la frecuencia de artritis séptica va a aumentar grandemente en pacientes que tengan algún grado de inmunosupresión, y esto incluye sobre todo a diabéticos y enfermos de VIH. Adicionalmente, agregan a las personas que toman corticoides de forma crónica. Incluye a los pacientes con enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes también son un factor de riesgo. Sin embargo, el más importante va a seguir siendo la cirugía articular y la colocación de prótesis, debido a que esto ya abre una puerta directamente a la entrada de gérmenes en todo sitio. Ya de antemano deben saber que no existe un lugar en el hospital que sea 100% estéril a pesar de los esfuerzos del personal. Y las operaciones, por más que los cirujanos quieran alardear de eso, no es estéril. Así que si comentamos sin querer que esté un guante, realmente no va a estar comprometiendo la situación. Ahora, otros factores que tienen importancia, como les mencionaba, lesiones articulares previas, más aún si son inflamatorias, y sobre todo la artritis reumatoide está más afectada. Pacientes diabéticos o con trastornos metabólicos asociados, Cushing, hipotiroidismo, también afecta bastante. Alguna insuficiencia orgánica crónica, sobre todo insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Inmunosupresión de todo tipo, y aquí hay una práctica especial para todos los pacientes que toman terapia biológica, sea porque tengan cáncer o casos severos de enfermedad autoinmune, porque esto duerme de sobremanera ese inmunológico, puede causar supresión medular, produciendo neutropenia y disminuir mucho la capacidad de defensa del cuerpo ante cualquier invasión. Adicionalmente, para nosotros en el Perú, mucha atención a los pacientes que han tenido antecedentes de infección por tuberculosis, puesto que esta puede reactivarse y puede producir entre sus manifestaciones extraarticulares también una artritis por tuberculosis. Respecto a la distribución, y no tiene ninguna novedad que sea la rodilla que sea la articulación más afectada, porque es la más fácil de golpear o de lesionar en cualquier tipo de accidente. Y en realidad, por accidentes traumáticos, es la más frecuente que requiere prótesis. Le sigue la de cadera, más que nada por las prótesis de los adultos mayores.
Hay presentaciones atípicas en articulaciones no sinoviales, por ejemplo, la síntesis cúbica, la articulación externopeninsular, etc., incluso las del cráneo. Cuando hablamos de pacientes muy inmunosuprimidos, usuarios crónicos de drogas endovenosas, puesto que tienen una siembra continua de microorganismos, en algunos casos pueden ser enterococos o estafilococos, que fácilmente se adhieren al hueso y las articulaciones. Entonces, dos puertas de entrada: una externa, cirugía, traumatismos, o una infección endógena, bacteria y endocarditis. Si el paciente tiene una mala defensa, no hay un buen filtrado de estas bacterias, eventualmente pueden llegar a la sinoma. Y una vez que se inoculen allí, pueden empezar a formar biofilms, establecerse un tejido que es bastante apto para el crecimiento bacteriano o celular. Va a haber una afectación en la articulación, principalmente por el infiltrado inflamatorio del cuerpo. No es la bacteria generalmente la que causa la destrucción directa, es nuestro propio sistema inmunitario. Pero la respuesta suele ser tan violenta en un lugar que generalmente debería ser estéril, y es donde se manifiestan esas enfermedades. Así que el curso de estas va a ser rápido, va a ser agudo, a subagudo, a más tardar, sobre todo cuando hablamos de tuberculosis. En 1 o 2 semanas generalmente se establece el cuadro. En estudios en animales y estudios moleculares ya se sabe que basta con que la inflamación haya perdurado más de 6 horas para que el daño articular sea establecido, lo que quiere decir que sus pacientes a corto plazo de haber tenido esa infección, en un buen porcentaje de probabilidades van a tener secuelas limitantes. Tanto así que para los 2 días ya hablamos de una destrucción articular prácticamente completa en términos de partido. Así que no olviden este detalle. Casi el 50% de esos pacientes van a tener limitación permanente. Poliartritis séptica sí existe, pero es sumamente rara. Se asocia sobre todo a casos de endocarditis o bacterianas, pacientes inmunosuprimidos. Mucha atención a los pacientes que les han retirado el vaso, pacientes usuarios crónicos de terapia biológica. Respecto a las prótesis, nos importan 2 cosas especialmente: el tiempo que se ha realizado la cirugía. Si es hace menos de 2 años, cualquier limitación con dolor persistente, si no tenga fiebre, debe lanzar la sospecha de que puede haber una infección de la prótesis. Más de 2 años puede tener el curso regular. Sin embargo, todo paciente posoperado de colocación de prótesis o todo paciente que esté posoperado de una cirugía vascular o ortopédica, que presente un dolor inexplicable, sumamente fuerte, que limite la movilidad, va a ser una artritis séptica hasta demostrar lo contrario. La única forma de tratarlo en este caso es retirando la prótesis. Nuevamente, cuando se resume para repasar la manera en la que se diseminan estas enfermedades, no olviden que tenemos 2 puertas de entrada principales. Por continuidad, por una puerta directa de inoculación, sea traumatismo, cirugía, inyección, y una diseminación hematógena a partir del mismo torrente sanguíneo, bacteriano, etc. Naturalmente, mientras más inmunosuprimido esté, peor va a ser la situación del paciente. En etiología, lo más común, gram positivos. Estafilococos aureus se lleva la copa en este caso, seguido de estreptococos, y cuando hablamos de mordeduras de animales, pastorela, pérriga. Una situación no muy estudiada en este país, pero ocurre más frecuentemente, o al menos es más señalada en Europa y Estados Unidos, es la poliartritis por gonococo. Y generalmente se ven pacientes entre la veintena de edad que tengan actividad sexual frecuente. Van a tener por característica una poliartritis migratoria, pero que tienen muy buen pronóstico y que a veces incluso sin tratamiento directo va a mejorar en el 95% de casos. Sin embargo, la método de presentar los síntomas regularmente va a ser muy molesto. Considerar pseudomonas siguientes de infecciones, procedimientos urogenitales recientes o infiltraciones a repetición en la rodilla, más que nada por tema del abuso de los corticoides en el verano. En nuestro país, nunca quitarle de vista a la tuberculosis poblacional. ¿Qué amenazas típicas en nuestro medio? Sobre todo para trabajadores de granja y minería. Okay. Y este cuadro finalmente, para comparar las artritis sépticas, tenemos 2 maneras de diferenciarlas. En el caso de las bacterianas, monocócica y no monocócica. Monocócica, buen pronóstico, va a ser poliartrítica, va a ser principalmente dolor con el flujo migratorio, puede presentarse también con rastro de adenomegalias, va a ser en el 95% de casos sin ningún problema. Pero las infecciones, las artritis sépticas no monocócicas, sí van a dejar secuelas en un porcentaje de casos. Fúngicas, bastante raras en realidad de ver, sobre todo en pacientes diabéticos y usuarios de drogas. Virales, las que mencionamos al inicio de la clase. Igual, es un poco más de
Para el diagnóstico, la TP séptica, directamente las imágenes no nos sirven tanto. Cuando nos interesa pedir imágenes, cuando queremos descartar sobre todo osteomielitis o estamos planteando una cirugía de descartación. ¿Qué se recomienda? Una resonancia magnética. La radiografía y la tomografía no son suficientemente específicas. ¿Cuál es el problema con la resonancia? Cara, no está disponible en todo sitio, lo cual puede dificultar el estudio de esta enfermedad. ¿La procrastinonina nos ayuda un poquito a diferenciar a los pacientes? Sí. ¿Cuál es el detalle? Este tipo de lesiones como la que vimos acá también puede verse en otro tipo de monoartritis. La más característica que tenga una presentación parecida es la gota. Y de hecho, incluso a nivel de la presentación del líquido sinovial, estos pacientes pueden ser muy similares. Y en este aspecto, algunos marcadores serológicos podrían ser importantes, como la procrastinonina. Más que nada por si sale negativa, porque su valor relativo negativo es bastante bueno, no tanto hacia el positivo. Nos interesa más que salga negativa que positiva. Finalmente, lo que va a determinar el diagnóstico, al menos definitivo en el mejor de los casos, es el estudio directo, no tanto por las características físicas, sino por el hallazgo de gérmenes en la función gástrica, lo cual va a definir la necesidad de tratamiento antibiótico y también la terapia que se va a utilizar. Forzosamente tiene que realizarse un drenaje y para eso o tiene que drenarse el líquido articular o tiene que hacerse el reemplazo articular. En el caso de que tenga una prótesis, debe retirarse. Caso contrario, artroscopía y debilitamiento y irrigación articular. Antibióticos, los que ven allí dependiendo de la etiología. Sin embargo, si no tenemos una admisión gran positiva y el cuadro es altamente sugestivo, o esperamos a que salga el cultivo, se puede optar por una terapia empírica que se combina vancomicina y cefalosporina de tercera o cuarta generación. Puede ser ceftriaxona, puede ser ceftriaxona, puede ser cefepime. Tratamiento por 14 días a 21 días, posiblemente extensible de acuerdo a la evolución del paciente. Cuando hablamos por artritis por micropistoles, principalmente hablamos por trastornos metabólicos. Y aquí tenemos dos principales representantes, que son la gota y la pseudogota. Ambas van a girar en torno al depósito de microcristales, pero no en las mismas zonas. La gota principalmente se va a caracterizar por ser una enfermedad que afecta a varones relativamente jóvenes, de los 40 años a los 50 años de edad. Generalmente van a tener un IMC elevado, que se habla sobre peso, obesidad, consumo frecuente de alcohol y fármacos como las tiazidas, que tienen tendencia a aumentar los niveles de ácido úrico. Ahora, no todos los pacientes que tienen ácido úrico elevado van a tener gota necesariamente. Generalmente hablamos de pacientes que tienen cifras elevadas por encima de 6 miligramos por decilitro. Ahora, ahí viene un detalle, porque no todo paciente que tiene hiperglicemia y tiene dolor articular es gota. No traten de jalar el principio de parsimonia y buscar que es la respuesta más simple al problema del paciente. Tienen que estudiarse apropiadamente. El detalle de los depósitos de microcristales en la gota es que va a afectar sobre todo a la membrana sinovial y a la cápsula articular, no tanto al capítulo, a diferencia de la pseudogota, que puede pasar desapercibida al inicio por ser un curso indolente y crónico, no tanto como la gota, que tiene una presentación por crisis. Aparte de la pseudogota, se presenta en pacientes más mayorcitos, al punto de que puede superponerse o confundirse con la artrosis al momento de su aparición. Ahora, lo que va a variar es la manera en la que se van a complicar. Nuevamente, la gota va a tener episodios de crisis o artritis gotosa aguda, periodos intercríticos y finalmente, si es que la enfermedad llega a progresar por un mal control o un mal tratamiento por el abandono del paciente, a una artritis gotosa crónica que eventualmente va a llegar a ser deformante y posible. La pseudogota no va a tener esa característica, va a tener una que otra exacerbación, pero no va a dar signos inflamatorios tan altos como lo hace la gota. Va a afectar a una distribución muy distinta de articulaciones. La gota sobre todo va a afectar la lesión clásica, la podal. Primera articulación metatarsofalángea, la lesión clásica de la gota, pero no la única que puede causar. Adicionalmente, la formación de tofos. Mientras que la pseudogota no va a tener esa característica. Complicaciones un poco raras y infrecuentes, fracturas de cuello por fracturas de la cóccix odontoides de la segunda vértebra y la calcificación de ligamentos terço personas mayores que pueden desarrollar incluso mielopatías por compresión medular debido a la calcificación de ligamentos profundos como el ligamento amarillo de la mente de la columna, pueden también una protección muscular. Muy importante siempre buscar causas secundarias antes de bajar solamente el ácido úrico. Puede ser primaria, déficit
enzimáticos, genéticos, congénitos, o temas que pueden ir desde un desbalance en la dieta hasta trastornos renales o de degeneración de las membranas. La característica del dolor análisis gotosa, rápidamente progresiva, en 8 o 12 horas, alcanzando su máximo esplendor. Gran parte de ellos con síntomas inflamatorios muy evidentes, porque es demasiado. Eventualmente su planificación puede formar tofos, situación que no ocurre con la pseudogota. Eventualmente la gota va a comenzar a afectar también al tejido periarticular, principalmente a las vainas tendinosas y a las bolsas sinoviales o bursas. Estas eventualmente van a tener también un depósito de microcristales y producto de la inflamación crónica también se van a empezar a calcificar y esto va a producir los tofos. Es el primer sello de deformación de la artritis gotosa, pero no se queda allí, puesto que una gota avanzada que haya llegado a comprometer las manos sobre todo, puede llegar a tener una situación similar en términos de presentación a una artritis reumatoide, porque puede llegar a formar tofos a niveles de articulaciones metafalánticas y las muñecas. No son las más frecuentes, pero pueden aparecer. Como ven en estas radiografías, también hay lesiones degenerativas, osteolíticas, pero a diferencia de la artritis reumatoide, estas son insacampables. Videos clínicos desde el 2015 no tienen tanta sensibilidad como parece. Son un poco engorrosos y sirven más para la clasificación de estudios académicos. En términos clínicos, tenemos algunas reglas clínicas, por ejemplo, la de Janssen, que tiene cierta sensibilidad para diagnosticar gota en un paciente que no haya tenido, un paciente con un episodio monopolivarticular de reciente instauración. Va a evaluar los mismos factores que hemos comentado en el inicio: si es varón, la edad, si es su primer episodio o ha tenido uno previo, rápida instauración, signos inflamatorios muy obvios, afectación de articulaciones típicas como la primera metatarsofalángica y algún antecedente de enfermedad metabólica. Y no menos importante, niveles altos. Y por altos me refiero mayores a 5 o próximos a 6. O mayores a 6, perdón. Y ha sido. Nuevamente, a nivel de las radiografías articulares de las manos, sobre todo, va a haber, primero que nada, no va a haber pérdida de la simetría dentro de la articulación, no va a haber disminución del espacio interarticular. Lo que sí se va a ver son erosiones. Erosiones en sacabocado que a la larga pueden dar por característica, igual que la artritis reumatoide, deformación y rigidez. Más útil que la radiografía, últimamente está demostrando ser la ecografía, que prácticamente se caracteriza por encontrar signos de inflamación a nivel de la membrana sinovial directamente. Una membrana sinovial inflamada por presencia de microcristales puede provocar una imagen como la que vemos acá, que tiene doble contorno. Una un poco más avanzada, ya con depósitos de dendritos o matriz extracelular, matriz sinovial, perdón, adosada a la vaina sinovial, va a provocar esas imágenes en bolas de arroz, y en bolas de azúcar. Eventualmente, los primeros tofos no se van a hacer notorios como en las imágenes que hemos visto. Pueden aparecer en la misma vaina tendinosa de manera subclínica. Y la ecografía es excelente para resultados. A la larga, la gota puede llegar a producir una artritis deformante, degenerativa, y debido al carácter inflamatorio de esta, puede ser una buena lesión de base para tener una sufiséptica. Aumentar el riesgo de fracturas por el riesgo de caídas, y no solo eso, la hiperuricemia puede provocar de manera sindrómica o secundaria también daño de los riñones. La enfermedad por depósito de pirofosfato o pseudogota es prácticamente lo mismo. Todo paciente con una crisis de dolor articular inflamatoria va a entrar a los criterios de selección. Ya tiene criterios un tanto más largos, con un puntaje que tiene que sumar al menos 56 puntos. Esencialmente, la enfermedad por depósito de microcristales suele ser una enfermedad por descarte, debido a la complejidad de que tiene que descartarse cualquier otra causa que pueda causar los mismos daños aparte de esta. Si no encontramos ninguna causa inflamatoria que pueda generar la deformación articular, esta enfermedad debe pasar a la primera posibilidad. Siempre hay que buscar secundarismos, sobre todo trastornos del fósforo y el calcio. Lesiones articulares previas son una buena gota, es una buena traumatismos, cirugías previas, trastornos ya que el calcio, el fósforo, el hipotiroidismo, hipercalcemia hipotasónica familiar, raquitismo,
En el caso de cáncer, el quiloma. Y aquí la imagen va a ser completamente distinta a nivel de la ecografía, porque va a afectar sobre todo al grosor del cartílago articular, no tanto a la vaina sinovial. Esos depósitos hialinos van a formar un signo que se llama corona radial. Y esto ya es cuadro neumónico de la enfermedad por el costo de los fosfatos. Lo que finalmente va a ser el diagnóstico definitivo es la observación directa de los cristales una vez que se obtengan de la artrocentesis. Urato monosódico, forma de aguja de color amarillo. Fácil de recordar. Pirofosfato cálcico, romboidales y de color azul. Y finalmente, el estudio de líquido sinovial va a servir para estudiar cualquier tipo de enfermedad articular inflamatoria o degenerativa de los personas. Entonces, si no tenemos esto, podemos ampararnos un poco en las características del líquido sinovial. ¿Correcto? Tiene diferentes tipos, va del no inflamatorio al hemorrágico, y en el no inflamatorio, como pueden ver, es un líquido claro, conserva su densidad, pocos leucocitos y casi no hay neutrófilos. Características de cuáles? Degenerativas, traumatismos y en algunos casos lupus, así que es principalmente exudativa. Inflamatorias tenemos dos, una moderada, si queremos decirlo así, y la tipo 2, ya va a haber una ligera turbidez del líquido, puede presentar detritos, la densidad del líquido va a empezar a ceder y va a haber un acúmulo cada vez mayor de leucocitos, ya con cierta predominancia de polimorfos nucleares, más característico de enfermedades inflamatorias sépticas, de protoide, reactiva, etc. Y finalmente la artritis séptica como tal, el líquido se va a ver purulento o francamente turbio, opaco, va a tener detritos, no va a formar un hilillo al momento de separarlo, que quiere decir que pierde su densidad, y la cantidad de leucocitos en el líquido sinovial va a exceder los 60.000 hasta los 100.000 leucocitos, siempre a predominio polimorfo nuclear. Eso es ya prácticamente lo definitivo que debería tener. Sin embargo, no se presenta en el 100% de casos, por lo cual hasta el momento el hallazgo en la admisión GRAM sigue siendo el signo más específico para el diagnóstico de infección. Finalmente, el subtipo hemorrágico, más que nada para hemartrosis y traumatismos. ¿Hay alguna duda? No. Listo, vamos.